Y mira, hay pasajes de la Biblia en los que vemos a Jesús de una manera que me encanta. Me encanta verlo de esa manera, ¿no? Vemos cómo acoge a los niños y los abraza. Vemos a Jesús multiplicando los panes y los peces, haciendo milagros. Vemos a Jesús incluso perdonando a la mujer que fue sorprendida en adulterio también. Vemos a Jesús llorando por la muerte de su amigo Lázaro, ese Jesús cercano. Y son escenas que nos encajan muy bien, ¿verdad? Con la imagen que solemos tener del propio Jesús. Un Jesús cercano, compasivo, paciente, lleno de ternura. Pero claro, luego llevas a Juan capítulo 2, que es lo que vamos a estar meditando hoy, y te encuentras con un Jesús que parece muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y mira, si puedo ser sincero contigo, creo que este es uno de esos textos que vamos rapidito, que leemos muy rápido, y quizá porque aquí Jesús hace cosas que no esperamos que vaya a hacer. Porque mira, Jesús se toma su tiempo para hacer un látigo. Jesús en este pasaje vuelca mesas, derrama monedas, echa fuera a personas y animales. Y claro, uno se queda pensando, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el Jesús amoroso que conocemos? Porque Jesús no suele reaccionar de esta manera. No hace esto con los romanos, que estaban presionando al pueblo judío. No hace esto tampoco con Herodes, que le tenía ganas. Ni siquiera lo hace con los pecadores. Entonces, ¿por qué aquí sí lo hace? ¿Por qué aquí sí? ¿Qué estaba ocurriendo en aquel lugar para que Jesús actuara de esa manera? Y quiero que hagas un ejercicio de imaginación e imagines la escena por un momento. Es la fiesta de la Pascua y Jerusalén estaba muy llena de gente. Familias enteras han viajado hasta Jerusalén pasando días y días de viaje desde diferentes lugares para llegar al templo, a ese lugar tan especial. Algunos vienen con alegría, algunos vienen reventados del camino, algunos vienen con insolación incluso de haberse comido todo el sol. Hay quienes traen una ofrenda consigo, traen su animalito, cargando todo el camino. Hay otros que no, pero muchos vienen buscando perdón. Vienen también simplemente anhelando encontrarse con Dios. Y hay movimiento por todas partes. Imagínalo por un momento. Se oyen conversaciones, animales, monedas chocando unas con otras. Todo está vivo, todo parece funcionar en aquel lugar. Y entonces aparece Jesús. Jesús entra en escena, pero lo que va a ocurrir no es una reacción cualquiera de parte de Él. No es un arrebato sin sentido por parte de Jesús. No es simplemente un enfado del momento. Lo que Jesús hace en el templo nos revela algo profundo de su corazón. Nos muestra qué cosas le importan, qué cosas le duelen, qué cosas ama tanto que no puede permanecer indiferente. Porque seamos sinceros, cuando algo te importa de verdad, hay cosas que no puedes seguir ignorando, ¿verdad? Hay veces que hay algo que te importa, que amas realmente con profundidad, que si las tocan no puedes quedarte indiferente. Y quizá esa sea la pregunta que hoy necesitamos hacernos en esta mañana. ¿Qué cosas le importan tanto a Jesús que está dispuesto a volcar mesas por ellas? Y vamos a leerlo, vamos a ir juntos al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Y va a estar también proyectado para que podamos leerlo juntos. Versículo 13 dice: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado. Arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dice?,
exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se referían a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Después de leer este texto hay algo muy sencillo que para mí me llama muchísimo la atención. Y es que Jesús entra en el templo y ¿qué hace? Pon el primer versículo, el versículo 14, David. ¿Qué hace? Dice que, el 14, dice que ve, Jesús entra en el templo y ve. Juan lo dice así en el versículo 14, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado. Vio también a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús vio, Jesús se detuvo a mirar, a observar. Y mira, parece una observación muy simple, pero cuanto más pienso en ella, más me doy cuenta de que ahí empezó todo. Porque Jesús no es el único que veía aquello, ahí había mucha gente. Estaban los sacerdotes que veían lo que estaba pasando cada día, estaban los vendedores que lo veían, estaban los cambistas que también estaban viendo, los peregrinos que llegaban al lugar también veían lo que estaba pasando, los discípulos que estaban allí también estaban viendo lo sucedido. Todos estaban mirando la misma escena, pero de todos esos, solo Jesús reacciona. Solo Jesús reacciona. Y eso me hace pensar en que una cosa es mirar algo y otra muy distinta es verlo de verdad. Allí muchos estaban mirando, pero solamente había una persona viéndolo de verdad. Porque uno puede tener una realidad delante durante años y terminar acostumbrándose a ella. Puede dejar de hacerse preguntas, puede dejar de sorprenderse, puede incluso llegar a pensar, bueno, esto ya es lo que hay y ya está, me conformo. Y me imagino que algo así estaba pasando en aquel lugar. Aquello no había aparecido esa mañana, no estaba pasando simplemente ese día, no era una novedad, no era una excepción, sino que llevaba tiempo ocurriendo. Quizás llevaba años ocurriendo. La gente ya había aprendido a convivir con ello y para algunos era algo necesario, para otros era algo práctico, para otros simplemente era pues la manera en la que funcionaban las cosas en el sistema religioso, lo que funcionaba, ¿no?, en todo ese sistema. Pero Jesús entra en el templo y mira, entra en el templo y observa y no puede actuar como si aquello fuera normal. Él no puede hacer como si no pasara nada, porque Jesús no está viendo solamente animales, Jesús no está viendo en ese momento solamente monedas, intercambio, negocios. Jesús no está viendo simplemente un sistema religioso funcionando. Jesús está viendo algo más profundo. Está viendo lo que aquello está produciendo. Está viendo el espacio que está ocupando. Está viendo cómo algo que quizá empezó siendo útil ha terminado desplazando algo muchísimo más importante. Y aquí me tengo que parar un momento. Porque nosotros también podemos confundir las cosas. Podemos confundir movimiento con vida. Podemos confundir también actividad con adoración. Podemos confundir que algo funcione con que realmente esté cumpliendo el propósito por el que fue creado. El templo estaba lleno, había gente, había ruido, había organización, había sacrificios en ese momento, había actividad. Pero Jesús no queda impresionado por un lugar lleno si el corazón del Padre está siendo desplazado. Y no sé a ti, pero a mí esto me confronta, porque nosotros también podemos acostumbrarnos. Podemos acostumbrarnos a una fe sin hambre, a servir sin amor, a reunirnos sin expectativa, a escuchar la palabra, pero al final no obedecerla, a ver personas acercarse a la iglesia y no preguntarnos demasiado si realmente se están encontrando con Cristo o no. Y podemos acostumbrarnos incluso a ciertas actitudes, a ciertas formas de hablar, de ciertas maneras de funcionar, como si fueran normales cuando en realidad no lo son. Y poco a poco pues empezamos a repetir frases que suenan muy sensatas, pero que muchas veces esconden resignación detrás. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Es que la gente es así, es que no puedes hacer nada con la gente, es que siempre ha pasado lo mismo, es que es parte del ministerio, es que la iglesia, la vida de iglesia es así.
Pero Jesús nos recuerda que no todo lo habitual debe volverse normal para el corazón. Hay cosas que pueden llevar años ocurriendo y seguir doliéndole al Padre. Y creo que ahí está la diferencia, porque Jesús no estaba mirando el templo buscándole el fallo para hacerse el látigo y atacar. Jesús lo estaba mirando como hijo. Lo miraba como alguien que ama profundamente al Padre. Y por eso lo que otros estaban tolerando, a Él le duele. Lo que otros estaban y habían normalizado, a Él le está removiendo por dentro. Lo que otros llaman simplemente funcionamiento o organización, Él lo confronta. Y quizá la primera pregunta no sea si estoy dispuesto a voltear mis mesas, ¿no? Quizá la primera pregunta sea mucho más sencilla y mucho más incómoda para nosotros. ¿Todavía soy capaz de ver, de observar lo que Jesús está viendo? ¿O me estoy acostumbrando a lo que yo quizás quisiera ver? Y aquí viene algo que a mí me cambió por completo la manera de leer este pasaje, porque durante mucho tiempo yo pensé que Jesús se había enfadado, simplemente porque había un mercadillo ahí montado en medio del templo, pero cuanto más estudias el texto, más te das cuenta de que probablemente el problema no era solo ese. Porque vender animales no era malo en sí mismo, era necesario. Vender animales era necesario, los peregrinos venían desde muy lejos. Y claro, algunos a lo mejor cargaban con su animalito, pero hay otros que no tenían las fuerzas, no tenían las maneras de hacerlo. Caminaban durante días, así que imagínense, ¿no? Necesitaban al final comprarlas en el sitio, comprarlas allí. Y también necesitaban cambiar monedas. Tampoco era necesariamente algo malo en aquel momento, porque claro, en el templo se utilizaban monedas específicas para pagar el impuesto del templo. Y muchos peregrinos llegaban con monedas de otros lugares del mundo, monedas romanas, monedas de otros lugares, y necesitaban hacer el cambio para pagar ese impuesto, una contribución que ayudaba a sostener el servicio, los sacrificios y la vida del templo. O sea que los vendedores y los cambistas cumplían una función. Entonces la pregunta sigue ahí, ¿no? Si vender animales no era malo, si cambiar monedas no era malo, ¿por qué Jesús vuelca las mesas? ¿Por qué Jesús se toma ese atrevimiento? Porque todos estos vendedores y cambistas estaban colocados en un lugar muy concreto en el templo. Ellos estaban en el atrio de los gentiles y no era cualquier sitio donde estaban puestos. Y puede que ese nombre a lo mejor no nos diga a nosotros mucho, ¿no? Pero para una persona no judía, aquello lo era todo. Si no eras judío, este era el único lugar donde podías acercarte. De todo el templo, ese era el único sitio donde podías estar. El único espacio desde el que se podía orar. El único rincón desde el que podías mirar hacia el templo y decir, yo también quiero conocer a este Dios. Hasta ahí podías llegar. Había un letrero en piedra muy grande que decía, si pasas de aquí, si te atreves a pasar hacia otro lugar en el templo, que sepas que vas a morir. Lo ponía, estaba muy claro, no podías avanzar más, ese era el espacio. Y precisamente ese espacio, el único lugar donde podían acercarse los que estaban más lejos, estaba lleno, como decíamos, de ruido, de animales por todas partes, de compradores negociando, de vendedores ofreciendo mercancía, de mesas ocupando el paso, de monedas chocando unas con otras. Y aquello que debía ayudar a las personas a encontrarse con Dios se había convertido en otra cosa totalmente diferente. Mientras unos hacían negocios, otros estaban intentando encontrar a Dios. Otros estaban intentando encontrarse con Él. Mientras unos estaban cómodos porque aquello les beneficiaba o simplemente porque les parecía normal, otros seguían quedándose a las puertas. Mientras unos estaban ocupados, otros seguían buscando. El problema era que alrededor de algo que debía de servir a la adoración, se había creado un sistema que terminó ocupando el lugar del encuentro con Dios. Y quizá por eso, si miras otros evangelios, Jesús usa una expresión todavía más fuerte. Dice que habían convertido
la casa de oración en una cueva de ladrones. ¿Les suena ese texto? ¿Sí? Y cuando escuchamos ladrones, lo primero que se me viene a la mente es dinero. Me va a robar algo de valor, algo que me cuesta. Y sí, probablemente había abuso en el templo. Probablemente había personas aprovechándose de la necesidad de los peregrinos. Pero creo que aquí había un robo todavía más profundo, porque no solo estaban robando monedas, estaban robando espacio, estaban robando silencio, robando oración, estaban robando a otros la posibilidad de acercarse a Dios. Y eso es muy serio, porque a veces uno puede robar sin tocar una cartera, puede robar espacio con su comodidad, puede robar acceso con su indiferencia, puede robar encuentros cuando ocupa con sus mesas el espacio donde otros deberían poder encontrarse con Dios. Y ahí pues empiezo a entender mejor a Jesús, esa reacción que él tuvo, porque él no está defendiendo simplemente el edificio, ¿no? Simplemente ese gran edificio tan importante. Tampoco está luchando por mantener una tradición o una forma concreta de hacer las cosas. Jesús ahí está defendiendo el corazón del Padre. Está defendiendo el corazón del Padre, está defendiendo el derecho de las personas a acercarse a Dios. Está defendiendo un espacio que había sido creado para buscar al Señor, pero que poco a poco había sido ocupado por otras prioridades. Y por eso dice, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado, no lo conviertan. Y me llama la atención porque Jesús podría haber dicho, oye, no conviertan el templo en un mercado. O hubiera dicho, no conviertan la religión en un mercado. Y no dijo eso. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Porque para Jesús aquello no era una institución, era la casa de su Padre. Era la casa del Padre. Y cuando amas una casa hay cosas que no puedes mirar como si no pasara nada. Yo no sé, piensa en tu propia casa por un momento. Si alguien entra en tu casa y empieza a romper lo que amamos, a tratar mal a los que viven allí, a convertir un lugar de descanso en un espacio hostil, de conflicto, algo, no sé a ti, pero algo dentro de nosotros se tiene que despertar, ¿no? Algo dentro de nosotros dice, uy, aquí están pasando cosas. Y no reaccionamos porque nos encanta el conflicto. Reaccionamos porque amamos demasiado a las personas que deberían sentirse seguras y bienvenidas en nuestra casa. Y eso también me ayuda a entender mejor a Jesús, porque para él aquello no era solo un edificio, era la casa de su Padre. Era la casa de su Padre. Había personas que deberían poder acercarse allí a Dios, pero estaban encontrando barreras para acercarse, ruido, precios desorbitados y mesas ocupando su lugar. Y aquí el texto empieza a hacernos preguntas incómodas. ¿Qué cosas ocupan hoy el espacio que debería pertenecer a Dios? ¿Qué cosas empezaron siendo útiles en su momento, pero terminaron ocupando demasiado lugar en nuestra vida? ¿Qué cosas me mantienen tan ocupado que ya no me doy cuenta de las personas que están buscando a Dios a mi alrededor? Porque ese es el problema de las mesas. Las mesas no siempre son malas, tenían su propósito. Muchas veces empiezan siendo algo bueno. Con las cosas como el trabajo, los planes, el ministerio también, la comodidad, la iglesia, mis proyectos, mi agenda, mi futuro, mi manera de hacer las cosas. Pero cuando algo ocupa el espacio donde alguien debería encontrarse con Dios, Jesús está dispuesto a volcarlo completamente. Porque Jesús no vino a defender un sistema, Jesús vino a abrir un camino. Vino a acercar al Padre, a las personas y acercar a las personas al Padre. Y cualquier cosa que se interponga en ese camino, y esto dice mucho acerca del carácter de Dios y de Jesús, todo aquello que se interponga en el camino, a Jesús y al Señor les duele. Les duele tanto que está dispuesto a armar la marimorena ahí en el templo, a volcar mesas por ello, quitar todo aquello que está estorbando allí. Y es precisamente aquí donde Juan, el autor del Evangelio, nos cuenta algo que me encanta. Dice que después de ver a Jesús en modo Schwarzenegger, ¿sabes? Que prepara el látigo, que empieza, ya empieza volcando mesas, derramando monedas y expulsando a los vendedores.
los discípulos dice que recuerdan algo. Les viene a la mente esas cosas de los discípulos, ¿no?, que pasan por el corazón, un versículo que seguramente habían leído muchas veces. Pero me llama la atención que no les viene a la mente una ley, con todas las que había en ese momento. No recuerdan a lo mejor una profecía que hablara de juicio acerca de algo. Ni siquiera recuerdan algún texto que hablase directamente del templo. Lo que recuerdan es un salmo escrito por David un porrón de años atrás, que dice, y lo cita Juan en el Juan capítulo 2, 17, el celo por tu casa me consumirá. Y antes de seguir, creo que necesitamos entender bien qué significa ese celo, porque a veces lo confundimos. El celo no es enfadarse. Jesús no estaba enfadado. ¿Estaba molesto? Sí, pero no estaba ese enfado. No es tener un mal carácter o un carácter fuerte. El celo no es una reacción exagerada que podemos tener. Escucha bien lo que es el celo. El celo nace cuando amas algo profundamente y ves cómo se está deformando delante de tus ojos. Te lo leo de nuevo. El celo nace cuando amas algo profundamente y ves cómo se está deformando delante de tus ojos. Eso es lo que los discípulos estaban viendo en Jesús. Jesús estaba viendo la cosa distorsionada. Esto que estoy amando tanto, esto no puede verse de esta manera. Están viendo a alguien, los discípulos están viendo a alguien que ama tanto al Padre, que ama tan profundamente la casa del Padre, que ama tanto a las personas que deberían poder acercarse al Padre, que no puede permanecer indiferente, no puede. Y cuanto más leo esa frase, que me impresiona, pues me impresiona mucho la palabra que utiliza, consumir. No dice el celo por tu casa me entusiasma, no dice eso, no dice el celo por tu casa me gusta, tampoco lo dice, tampoco dice que me apasiona, lo dice, no dice me consume, me gasta, el original dice me devora, me atraviesa, me cuesta, tiene un precio, y eso cambia mucho la imagen que solemos tener del celo. Porque a veces pensamos que tener celo por Dios es simplemente tener entusiasmo, estar siempre activos, energía, intensidad, pasión, muchas ganas de hacer cosas para Él. Pero David, que fue el que escribió estas palabras, este salmo, no escribe ese salmo desde la comodidad. Si lees el Salmo 69, lo puedes leer en casa, es largo, vas a encontrar a un hombre que escribe cansado, rechazado, incomprendido. Un hombre que dice literalmente, estoy agotado de tanto llorar. Mis enemigos son muchos, hasta mis propios hermanos me tratan como un extraño. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, en medio de todo ese sufrimiento, es precisamente cuando dice, el celo por tu casa me consume. Es como si estuviera diciendo, hay algo que amo tanto que estoy dispuesto a sufrir por ello. No puedo quedarme indiferente. Y creo que los discípulos recuerdan este salmo porque están viendo exactamente eso en Jesús. No están viendo simplemente a un hombre medio enfadado, medio que parece que se le fue la cabeza por un instante, por un momento. Están viendo a alguien que ama tanto al Padre, ama tanto a las personas, que está dispuesto a cargar con el coste de ese amor. Y esto, no sé a ti, pero a mí me toca de cerca, porque nosotros a veces queremos el fuego, queremos ese fuego, ese celo, esa pasión, pero sin pagar un precio. No queremos pagar precio de nada, queremos pasión pero sin sufrimiento, queremos entregarnos a algo grande, pero sin arriesgarnos a salir heridos. Queremos amar a la iglesia pero sin sufrir por las personas. Queremos celo, pero no queremos ser consumidos. Pero mira, David parece recordarnos algo incómodo. No puedes amar a Dios de verdad sin que te afecte lo que le duele a Dios. Lo repito, no puedes amar de verdad a Dios sin que te afecte lo que le duele a Él. No puedes arder por algo profundamente sin que de alguna manera eso también te cueste. Y cuando miro a Jesús, veo exactamente lo mismo, porque el mismo celo que hoy lo lleva a volcar mesas, en aquel templo lo llevó a volcar mesas, dentro de muy poco tiempo lo llevaría, ¿a dónde?
a una cruz. A una cruz. El amor verdadero siempre tiene un coste. Y no porque Dios disfrute viéndonos sufrir, sino porque cuando amas profundamente, te expones, te afecta, lloras, esperas, perdonas otra vez, vuelves a creer, vuelves a orar y sigues amando aunque a veces duela. Y aquí pues no quiero hacerme el héroe porque también hay días en los que uno también se cansa, ¿no? Se cansa, es la verdad, yo no les voy a mentir porque nos cansamos, las personas somos humanas. Días en los que uno piensa, ¿vale la pena seguir creyendo? ¿Vale la pena? A lo mejor me ha pasado a mí solo. ¿Vale la pena seguir insistiendo? ¿Vale la pena seguir amando, seguir sintiendo este celo por la casa del Padre? Y quizás la respuesta de Jesús hacia nosotros no sea eliminar nuestro cansancio, ni prometernos que todo va a ser más fácil a partir de ahora. Quizás la respuesta de Jesús sea enseñarnos a mirar en la misma dirección que Él. A mirar en la misma dirección, a amar lo que Él ama, a dejar que el corazón del Padre vuelva a ocupar el centro de nuestro corazón. Porque cuando el corazón del Padre ocupa el centro, el sufrimiento no desaparece, tranquilo. El sufrimiento continúa, pero ese sufrimiento deja de ser inútil, deja de ser simplemente desgaste, deja de ser solamente carga para convertirse en el precio de amar. Y mira, ojalá hoy en la iglesia encontrásemos más personas que aman a Dios tan profundamente que todavía son capaces de ver cuando algo se está deformando delante de sus ojos. Porque a veces no somos capaces de verla y la damos por positivas y por buenas. Ojalá tengamos más personas que observan, que ven, que se paran como hizo Jesús y sean capaces de ver eso cuando hay algo que se está deformando y que sabe que a Dios le pone triste. Personas que no se acostumbran tan rápido, personas a las que todavía les duele lo que le duele al Padre, personas que no pueden mirar hacia otro lado cuando aquello que debería acercar a otros a Dios termina alejándolo. Y sabes, normalmente esas personas no siempre son entendidas y sufren como sufrió el rey David. No son entendidas porque piensan, es una fanática, esto es un fanático, ¿de qué va? Imagínense cómo habían visto, qué pensaría la gente cuando vieron a Jesús de aquella manera. Este hombre, y a veces son señaladas, a veces son acusadas de ser demasiado intensas, demasiado sensibles, demasiado exigentes, demasiado incómodas, porque a la iglesia incomoda, pero no nos confundamos. Jesús también fue señalado en ese momento. También cuestionaron su autoridad. También le preguntaron quién se creía que era para hacer aquello. Y sin embargo, Él no estaba actuando desde el orgullo, ni desde un mal carácter o un mal día, ni desde las ganas tampoco de crear conflicto. Él, aunque no te lo creas, estaba actuando desde el amor, desde el celo por la casa del Padre, desde el dolor de ver algo precioso, porque el sistema del templo era algo precioso, deformándose delante de sus ojos. Y quizás esas personas que todavía sienten ese peso no deberían ser vistas como un problema. Quizás deberían ser una llamada de atención para todos nosotros, un recordatorio vivo de que no todo lo habitual debe parecernos normal. Un ejemplo de lo que significa amar tanto a Dios, que su dolor también empieza a afectarnos a nosotros, a dolernos. Y entonces llega una parte del pasaje que al principio empiezas a leer y parece como que está como desconectada. Jesús ya ha volcado mesas, ya se ha dejado ver a todos, ¿no? Ya echó a los vendedores, a todos de allí, al ganado. Ha detenido todo aquello que estaba ocupando la casa de su padre. Y los líderes religiosos se acercan y le preguntan, chacho, ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué estás haciendo? Es que tienen que ponerse un momento en la situación, es que era muy fuerte. Eso fue un altercado. ¿Qué estás haciendo para hacer esto? Muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. En otras palabras, ¿quién te crees que eres para hacer lo que estás haciendo? Y la pregunta tiene sentido porque Jesús ha hecho algo muy serio. No ha dado simplemente una opinión, no ha hecho una sugerencia a la gente que estaba manejando todo el cotarro.
Y cuidado, porque es que ha tocado el sistema, ha interrumpido el funcionamiento normal del templo. Así que ellos quieren saber con qué autoridad se atreve a actuar así. Y Jesús les responde algo que nadie esperaba. Dice, ok, de acuerdo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Destrúyanlo, que yo en 3 días lo levanto. Y para aquellos que estaban allí sonaba un poco absurdo, porque el templo llevó décadas poder construirse. Era enorme, impresionante, era el centro de la vida religiosa de Israel. Y por eso responden, ¿qué dices? Si tardaron 46 años en construirlo, ¿cómo va a ser que tú puedas reconstruirlo solamente en 3 días? Ellos simplemente estaban pensando en piedras, en muros, en patios, en sacrificios y en todo el sistema que conocían. Pero Juan nos dice algo que es fundamental para entender el texto. Dice, pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Y aquí se abre una puerta enorme porque Jesús no solo está limpiando el templo, Jesús está anunciando que Él mismo es el verdadero lugar de encuentro con Dios. Hasta ese momento el templo era el lugar al que la gente acudía para acercarse a Dios, al Señor. Allí se ofrecían los sacrificios, allí se buscaba el perdón, se oraba. Allí estaba el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero Jesús está diciendo, ahora todo eso apunta a mí. Ya no se trata de limpiar un edificio. Se trata de entender que Dios ha venido a habitar entre nosotros en la persona de Jesús. Dios ya no está lejos, Dios no está encerrado detrás de una barrera, Dios no está esperando que alguien consiga llegar lo suficientemente cerca. En Jesús Dios se acerca, en Jesús Dios sale al encuentro, en Él el acceso al Padre deja de depender de un sistema y empieza a depender de una persona. Y eso es una noticia increíble, enorme para nosotros, porque aquellos que se quedaban en el atrio, aquellos que solo podían mirar desde lejos, aquellos que tenían una barrera delante, ahora son invitados a acercarse por medio de Cristo. Ya no hace falta comprar un sacrificio, ya no hace falta regatear, ya no hace falta peregrinar hasta el templo, ya no hace falta quedarse mirando desde la distancia, porque Jesús mismo será el sacrificio. Jesús mismo abrirá el camino. Jesús mismo será el lugar donde Dios y la humanidad se encuentran. Por eso el celo de Jesús no se queda en volcar mesas. El celo de Jesús llega hasta la cruz. Porque en la cruz Jesús vuelca la mesa más importante, la mesa del pecado, de la muerte, de la culpa, de la distancia y de todos los sistemas que nos hacían pensar que teníamos que comprar, que teníamos que merecer o alcanzar por nuestra fuerza el acceso a Dios. Jesús no vino solamente a quitar obstáculos, Jesús vino a convertirse en el camino. Y esto también nos toca a cada uno de nosotros, porque a veces seguimos construyendo mesas nuevas, mesas de apariencia, mesas de esfuerzo, de comparación, de control, mesas que nos hacen creer que el amor de Dios se gana con rendimiento, con productividad evangélica, o que solo los más espirituales pueden acercarse realmente a Él. Y eso es mentira. El Evangelio nos recuerda que el acceso al Padre no se compra, no se negocia, no se gana, sino que se recibe en Jesús. Por eso este pasaje no termina con Jesús simplemente dejando el templo ordenado, limpio, ahora sí hay paz, ahora no hay este mercadillo, sino que termina con Jesús apuntando hacia su muerte y su resurrección. Porque el problema más profundo no estaba ni en los animales ni en las mesas. El problema era la distancia que el pecado había creado entre Dios y nosotros. Y Jesús vino precisamente a cerrar esa distancia entregando su propia vida para abrirnos un camino nuevo hacia el Padre. Cuando sus discípulos se encontraron con el Jesús resucitado, dice la palabra que entendieron lo que había pasado aquel día en el templo. Que aquello no fue un arrebato de Jesús. Entendieron la indignación de su maestro. Era una señal
una señal de que Dios estaba haciendo algo nuevo, una señal de que el acceso ya no estaba reservado para unos pocos, una señal de que nadie tendría que quedarse más en las puertas, porque en Jesús la casa del Padre se abre de par en par para cada uno de nosotros, para todos. Iglesia, después de mirar todo esto un poco por encima, no podemos salir simplemente diciendo que qué fuerte lo que hizo Jesús en el templo. ¡Qué fuerte! No podemos salir de aquí así, porque Juan no nos está mostrando solo un arrebato de Jesús con mesas volcadas, un espectáculo que parece fuera de lugar, sino que nos está mostrando el corazón de Jesús. Nos está mostrando qué cosas le importan tanto que no puede permanecer indiferente. Y eso nos deja delante una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que me consume realmente a mí? ¿Qué es lo que te consume realmente a ti? ¿Qué es lo que te está consumiendo? Porque todos somos consumidos por algo. Algo ocupa nuestra mente, algo ocupa nuestro tiempo, algo se está llevando nuestras fuerzas, algo defendemos cada día, algo protegemos, algo nos remueve por dentro cuando se toca. Entonces la pregunta no es si tenemos celo, la pregunta es ¿hacia dónde está dirigido ese celo? Porque podemos tener celo por muchas cosas, celo por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestra imagen, nuestra comodidad, por planes, por nuestra manera de hacer las cosas. Incluso podemos tener celo por nuestra forma de vivir la iglesia y dejar a Dios en un lugar secundario. Y esto debe confrontarnos, hermanos, porque en el templo había movimiento, había actividad, organización y gente, pero algo había ocupado el lugar del encuentro con Dios. Y eso también nos puede pasar a nosotros como personas y también como iglesia. Porque podemos tener, mira, reuniones, ponle todo lo que ustedes quieran, reuniones, ministerios, canciones, campamentos, mensajes, podcasts, responsabilidades, obra social, comidas juntos, toda una agenda llena y aún así perder de vista lo esencial. Podemos seguir haciendo muchas cosas, pero haber perdido la pasión por aquello que apasiona el corazón de Jesús. Y quizá hoy Jesús no viene a gritarnos y no va a venir con un látigo en la mano a tirar las sillas aquí. No viene a señalarnos con el dedo, pero sí que viene a entrar como entró en el templo. Y Él entró mirando y observando. Y hay un detalle importante en Marcos 11:11, que lo puedes leer si quieres, porque Jesús no es que viniera de primera y viera eso. Jesús vino primeramente y estuvo mirando detenidamente, observando, y luego se fue a Betania a visitar a sus amigos. Y Él volvió de nuevo. O sea, Jesús se pegó su tiempito preparando el látigo para ese momento en el que volvió y entró al templo. Él no viene a señalarnos con el dedo, pero Él viene a entrar, a mirar, a poner luz donde nosotros hemos aprendido a convivir con el desorden. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué mesa he dejado en pie en mi corazón, aunque sé que me está alejando del encuentro con Dios? Quizás es la comodidad, el miedo, el orgullo, el control, una herida que no ha sanado. Quizás es el activismo, el estar siempre haciendo cosas. Quizás es vivir una religión sin tener realmente un encuentro con Jesús. Y quizás no parece algo malo, ¿no? Algunas de estas cosas no parecen malas, pero ese es el peligro. A veces no son pecados escandalosos, a veces son cosas buenas que se han simplemente desordenado. Cosas útiles que se han convertido en lo primero. Cosas que empezaron ayudando, pero que terminaron ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios. Y hoy el Señor no solo nos habla individual, sino también nos habla como iglesia. Porque una iglesia también puede construir mesas. Puede construir mesas. Una iglesia puede acostumbrarse a ciertas actitudes. Puede también acostumbrarse a proteger ciertas comodidades, ciertos programas. Puede justificar ciertas formas de funcionar. Incluso puede llegar a normalizar una manera de vivir la fe donde hay actividad, pero poco encuentro real con Jesús. Donde hay costumbre, pero poca rendición delante de Dios. Donde hacemos cosas para Dios, pero dejamos de preguntarnos si de verdad estamos acercando a las personas a Él. Y sabes, yo no sé ustedes, pero como iglesia yo no quiero eso.
No queremos eso, no queremos ser una iglesia que simplemente haga cosas. Queremos ser una iglesia que ayude a las personas a encontrarse verdaderamente con Dios. No queremos movimiento o aparentar movimiento sin presencia. Nada sustituye a su presencia, pero tenemos que anhelar su presencia. No queremos mesas, sillas bien colocadas, si luego hay personas quedándose a las puertas, sin conocer, sin poder acceder al Señor. Queremos ser una iglesia donde Cristo sea el centro, donde los cansados encuentren descanso, donde los heridos encuentren gracia, donde los que están lejos puedan acercarse, donde los que llegan buscando a Dios encuentren una comunidad que les ayude a mirar a Jesús. Y esta es la buena noticia, que Jesús no viene a volcar mesas para destruirnos, viene a abrir camino. Viene a abrir camino. Él no vino para alejarnos del Padre, sino para acercarnos a Él. No vino a limpiar el templo, sino que vino a convertirse Él mismo en el camino hacia Dios. Por eso nadie tiene que quedarse a las puertas. Nadie. Recuerda que el acceso no se compra, no se negocia y no se gana, sino que se recibe en Jesús. Y precisamente porque Jesús nos ha abierto el camino, no podemos vivir como si eso no importara. No podemos recibir tanta gracia de su parte y seguir protegiendo mesas que Él quiere volcar. No podemos decir que amamos al Padre y acostumbrarnos a lo que le duele a Él, como nos acostumbramos, bueno, eso es cosa de Él. No podemos decir que amamos al Padre y hacer como si nada. No podemos decir que seguimos a Jesús y vivir indiferentes a las personas que siguen buscando un lugar donde encontrarse con Dios. Así que hoy el llamado no es hacer más cosas, no es hacer más intenso, no es simplemente tener más pasión. El llamado es más profundo, es poner a Cristo nuevamente en el primer lugar. Es decir, Señor, entra, muéstrame la verdad, observa, enséñame qué me está consumiendo, enséñame qué he permitido que ocupe demasiado espacio. Enséñame a amar lo que tú amas. Así que ahí donde estás, pon tu corazón delante del Señor. Pon delante de Él aquello que sabes que ha ocupado demasiado espacio quizás, aquello que llevas tiempo justificando delante de Él, aquello que empezó bien pero después se desordenó, aquello que te está robando hambre, sensibilidad, obediencia o amor. Me gustaría que te pusieras de pie y vamos a orar, que juntos hiciéramos esta oración como iglesia, pidiendo al Señor que nos ayude. Señor, no queremos acostumbrarnos a lo que te duele, no queremos funcionar, Señor, sin tu presencia. No queremos tener actividades, muchas cosas, sin adoración. No queremos tener forma de iglesia, pero perder el corazón del Padre. Señor, enséñanos a amar lo que tú amas, enséñanos a mirar como tú miras. Y Señor, si hay mesas que hemos construido, si hay mesas que hemos heredado quizás, no lo sé, si hay mesas que nos impiden encontrarte o mesas que impiden a otros acercarse a ti, entonces Señor, te pedimos que entres y que mires y que observes y que te tomes tu tiempo y que nos muestres la verdad. Y Padre, con tu amor, que sabemos que es un amor auténtico y de verdad, vuélcala, Señor, vuelca esas mesas que nos separan de ti, vuelca esas mesas que separan a otros de ti, Señor. Porque preferimos ser una iglesia incomodada por Jesús que una iglesia cómoda, lejos del corazón del Padre. Señor, enséñanos, por favor, a amar lo que tú amas. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.